Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estoy desde nuestros estudios en Tel Aviv para entregarles las noticias más destacadas de Israel y el mundo. Y para comenzar, después de más de un año, 3 ciclos electorales, una pandemia bajo un gobierno interino, finalmente hay unidad de gobierno en el Estado de Israel. Así es, me escucharon bien. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el orador de la Knesset Benny Gantz firmaron un acuerdo esta semana para un gobierno de unidad. Y según una encuesta publicada por las noticias del Canal 13 de Israel, al menos el 62% del público israelí apoya la coalición. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el orador de la Knesset Benny Gantz anunciaron la firma de un acuerdo a principios de esta semana, en línea con las promesas anteriores de formar un gobierno de emergencia contra el coronavirus. Y solo el 22% de los israelíes se opone a este acuerdo. La encuesta muestra que el apoyo está un poco más sesgado hacia un lado. El 80% de los votantes del partido Likud de Netanyahu apoyan el nuevo gobierno contra el 57% de los votantes del azul y blanco. De manera similar, el 41% de los israelíes piensa que Netanyahu romperá el acuerdo de rotación. Sin embargo, esto se alinea con la forma en que la mitad del partido azul y blanco de Benny Gantz se separó de la oposición. Acusan a Gantz de defraudar a sus votantes y abandonar sus políticas a favor de sentarse con un presunto criminal en referencia a Netanyahu. Y quien lidera esta acusación es el antiguo número 2 del partido azul y blanco, Yair Lapid. Lapid está en línea para tomar la cabeza de la oposición ahora y como tal se compromete a luchar contra el nuevo gobierno hasta su colapso. Los nuevos funcionarios del gobierno rechazan las acusaciones. El miembro de la Knesset, Hili Troper, dice que el nuevo gobierno no aprobará ninguna ley que permita a Netanyahu evitar al Tribunal Superior de Justicia. Y hablando con la radio del ejército israelí, Troper dice que si los tribunales deciden actuar contra Netanyahu, respetarán esa decisión, incluso si habría que realizar otras elecciones. Además, el azul y el blanco tendrán poder de veto sobre la mayoría de las decisiones legislativas y políticas, así que esta es una promesa que Benny Gantz puede defender. Aún así, aunque reconoce las críticas al acuerdo, para Gantz sería impensable volver a las elecciones en medio de la pandemia y afirmó que es más importante para él el bien común antes que su bien personal. Esta vez parece que 2/3 del país están de acuerdo. Avanzando, las infecciones por coronavirus continúan aumentando. El número ya supera los 14.600 diagnosticados con COVID-19 en el Estado de Israel. El Ministerio de Salud dice que al menos 191 personas han fallecido por este virus y 136 están actualmente en este momento en estado grave. Pero la noticia positiva del día es que alrededor de 5.000 israelíes se han recuperado de este virus mortal. El Ministerio de Salud ha comprado 2.4 millones de pruebas serológicas para el coronavirus que verifican la presencia de anticuerpos en la sangre, indicando si una persona ha tenido o no COVID-19 y ha desarrollado inmunidad a este. Los estudios han revelado que los portadores asintomáticos podrían propagar la enfermedad sin siquiera saber que están infectados, y las pruebas serológicas podrían ayudar a los funcionarios de salud a determinar qué porcentaje de las poblaciones pueden haber sido infectadas. Entonces, saber esto ayudará a los políticos a decidir cuándo y cómo reabrir la economía israelí. Pero las pruebas serológicas se llevarán a cabo primero en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, seguidas de otras comunidades con altas tasas de infección, y finalmente en fábricas y otros lugares de trabajo. Sin embargo, esto se produce cuando las enfermeras y los médicos protestan por el hecho de que están viendo una disminución en sus últimos salarios. ¿Y por qué? Porque han tenido que pasar tiempo en cuarentena después de entrar en contacto con pacientes infectados. La cuarentena se cuenta como días de enfermedad que se contabilizan a una tasa reducida, y los profesionales médicos dicen que no deberían tener que lidiar con pérdidas financieras cuando la exposición al coronavirus se ha convertido en una parte inevitable de su trabajo. Ahora la vida encerrada no es nada fácil para nadie y en un movimiento controvertido el gobierno israelí ya ha comenzado a aliviar las restricciones de coronavirus en los esfuerzos por mantener la economía a flote. Pero para algunos simplemente esto no es suficiente. Reconocidos rabinos haredí en Israel amenazan con pasos drásticos si las yeshivas no se abren pronto. Las yeshivas israelíes o seminarios religiosos judíos ultraortodoxos han servido como puntos principales de vectores para la propagación del coronavirus. Y ahora los barrios ultraortodoxos o haredí de Jerusalén y Bnei Brak se encuentran entre las comunidades más afectadas por el virus.
Aún así, los rabinos Kanievsky y Edelstein, que tienen cientos de millones de seguidores, dicen que las salas de estudio deben reabrirse para evitar muchos enfrentamientos con la policía y los funcionarios de salud. Algunos haredim incluso lucen estrellas amarillas como los utilizados en la Alemania de Hitler en forma de protesta. Mientras tanto, los padres y maestros israelíes más seculares están lidiando con un problema escolar propio. Los padres y los maestros están criticando los programas de aprendizaje a distancia, ya que no han sido efectivos y no son igualmente accesibles para todos los estudiantes, especialmente con respecto a los hogares con varios hijos y o ingresos más bajos. Además, muchos padres en el hogar no pueden trabajar correctamente si todas las computadoras están ocupadas. Entonces, el comité de padres ha pedido que se cancelen las vacaciones de verano en julio y que los estudiantes regresen a clase en las primeras semanas de agosto. El sindicato de maestros, por otro lado, dice que ya se ofreció extender el año escolar a las vacaciones de verano por 9 días, pero que el Ministerio de Finanzas se está aprovechando de ellas, quitando las vacaciones de verano a expensas de los maestros. Y en noticias relacionadas, el principal funcionario del Ministerio de Salud, el profesor Sigal Sadetsky, advierte que un segundo aumento más peligroso de las infecciones nos podría golpear en mayo, a menos que los israelíes tomen más en serio el distanciamiento social. Pero por suerte parece que Israel podría tener una señal de advertencia temprana que vendría de nuestros baños. Israel ahora ha comenzado a estimar la tasa de infecciones por COVID-19 en escala de toda la sociedad mediante la vigilancia de nuestras aguas residuales. Y si el plan funciona según lo previsto, entonces el gobierno tendría una alarma temprana para picos repentinos en el virus. Actualmente Israel está luchando por aumentar el número de exámenes diarios de coronavirus, pero incluso cuando se realizan pruebas a más de 12.000 personas por día, los portadores asintomáticos no se ven. Y ahora sabemos que entre el 25 y el 70% de los portadores del virus son asintomáticos. Entonces, según el doctor Itai Baror del Ministerio de Salud y los informes de los medios de comunicación, simplemente podemos probar la cantidad de virus en las aguas residuales y predecir cuántas personas están infectadas independientemente de los síntomas. Parecen que las pruebas iniciales muestran resultados muy prometedores y más de una docena de equipos en todo el mundo están probando lo mismo. Y ahora cambiamos de tema porque los residentes que viven a las afueras del asentamiento israelí de Itzahar ahora están condenando al gobierno israelí después de la demolición de varios edificios ilegales. Cientos de miembros de seguridad israelíes han demolido 6 estructuras en los puestos avanzados de Kippah Srugá, Tekumá y Kumi Ori, y al menos 3 de los edificios servían como hogares familiares, pero los 6 habían sido construidos sin los permisos adecuados y 2 de los edificios habían sido construidos ilegalmente en el área B de Cisjordania, que está bajo el control de la autoridad palestina. Los residentes que lo construyeron, uno de los cuales fue arrestado, creían que al construir en territorio palestino Israel no podría intervenir, pero los tribunales israelíes han dictaminado que Israel puede demoler casas construidas ilegalmente por israelíes, incluso en el área B. Sin embargo, los residentes del asentamiento condenaron las demoliciones, especialmente en medio de la pandemia de coronavirus. Y el activista legal Itamar Ben-Gvir ahora dice que está solicitando al Tribunal Superior de Justicia que detenga las demoliciones en el futuro. Y ahora avanzamos porque esta semana conmemoramos el recuerdo del Holocausto israelí, donde 6 millones de judíos fueron asesinados en manos de los nazis. Pero debido a la situación que el mundo atraviesa hoy y como era de esperar, hubieron algunos cambios importantes en los eventos anuales. Esta semana se conmemoró el Día de Recuerdo del Holocausto, un día muy especial donde israelíes y personas de todo el mundo honran a las millones de víctimas del Holocausto nazi. Y para eso cada año Israel permanece en silencio durante 2 minutos, mientras las sirenas suenan en todo el país y se realizan una serie de eventos conmemorativos. Pero este año, con la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, las cosas fueron un poco diferentes. Por lo general, las calles concurridas, los paseos marítimos y los restaurantes se detienen a la vez en una muestra masiva y conmovedora de solidaridad y reflexión. Pero este año las calles están bastante despejadas y eso no es todo lo que ha cambiado, porque los eventos para escuchar los testimonios de los sobrevivientes se han mudado a Internet. El Museo del Holocausto de los Estados Unidos celebró una ceremonia virtual de recordación y los eventos, conciertos y encendido de velas financiados por el Estado de Israel se llevaron a cabo de forma remota. De hecho, el Memorial del Holocausto Yad Vashem de Israel
pregrabó la mayor parte de su programación anual, incluidas las declaraciones del presidente Rivlin y el primer ministro Netanyahu, que trazaron paralelismos entre el Holocausto y el coronavirus. התפרצות הקורונה מחייבת מאבק כלל עולמי בנגיף, ולא פחות מזה, היא ממחישה את החשיבות של ריבונות לאומית. שלא כמו בשואה, הפעם זיהינו את הסכנה בזמן. קיבלנו החלטות חשובות כמו סגירת גבולות המדינה, ורתמנו את כלל מערכות המדינה למלחמה בקורונה. בייחוד רתמנו את הרצון, המחויבות והאחריות שלכם, אזרחי ישראל. Yad Vashem tampoco abrió sus puertas, pero publicó mucho contenido en su sitio web disponible para todos, al igual que varias otras organizaciones que suelen armar encuentros íntimos y personales con los sobrevivientes del Holocausto. De hecho, el lunes por la noche, antes de las ceremonias de Yad Vashem, el primer ministro Netanyahu y su esposa Sara participaron en una reunión de la institución Zikaron Basalón en vivo a través de Zoom. Allí también presentaron actuaciones musicales en vivo, historias personales de un sobreviviente del Holocausto y hubo una charla con la fundadora del programa. Hemos recordado este día como pudimos, adaptándonos a la situación que vivimos y a las nuevas tecnologías que gracias a ellas el mundo puede estar conectado, lleno de charlas y digitales y ceremonias, ¿no? De hecho, les cuento algo que no entró en el informe, pero los coprimeros ministros israelíes Benjamín Netanyahu y Benny Gantz recordaron cómo sus familias fueron afectadas por el Holocausto. Gantz contó la historia de supervivencia de su madre y cómo emigró a Israel después de la liberación, y Netanyahu recitó un poema escrito por su difunto suegro, cuya familia falleció en Polonia durante la guerra. Así como lo hicieron nuestros mandatarios, todos recordamos este día con mucho dolor, pero al grito de nunca más y nunca olvidar. Dicho esto, continuamos porque Yom HaShoah no es el único día conmemorativo afectado por esta pandemia, porque se avecinan otras festividades religiosas y nacionales y parece que no todo se puede hacer de forma virtual en línea. La fiesta musulmana de Ramadán, que dura un mes, comienza hoy. El primer ministro israelí Netanyahu ya ha discutido las regulaciones para evitar que el virus se aproveche de la situación. Las oraciones en las mezquitas deben ser canceladas y, de manera similar a la Pascua judía, las cenas donde los musulmanes rompen sus ayunos diarios se limitarán a las familias más íntimas en el hogar. Asimismo, se puede establecer un bloqueo nocturno o toque de queda para mantener el cumplimiento. Luego, por primera vez en la historia del Estado de Israel, el gabinete ha anunciado que Yom HaZikaron y el Día de Independencia de la próxima semana también serán asuntos tranquilos. En el Día de la Independencia probablemente habrán bloqueos y los sobrevuelos y fiestas militares anuales también se cancelarán. Normalmente en Yom HaZikaron o el Día del Recuerdo, casi 1.5 millones de israelíes acuden a los cementerios, pero explicando que esto tiene el potencial de ser una bomba de coronavirus, el gabinete está configurado para cerrar todos los cementerios y establecer obstáculos en el camino hacia ellos. El ministro de Defensa, Naftali Bennett, por otro lado, dice que mientras espera que la gente opte por quedarse en casa, un padre desconsolado no será impedido físicamente de visitar un cementerio en un día conmemorativo. Parece que este año las celebraciones nos tocan adentro de casa, así que por favor escuchen los pedidos del gobierno, cuidémonos entre todos y si no tienen la obligación o necesidad esencial de salir, quédense en sus casas. Ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer la colaboración a nuestros amigos de Aurora Israel y enlacejudío.com de México. Y como siempre, para más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.